Investigador Daniel Rico, que es economista, es politólogo y que fue, además, parte del Centro de Pensamiento e Ideas para la Paz y columnista de opinión, un hombre que conoce muy bien el asunto de los cultivos de uso ilícito en Colombia y en general de esas economías ilegales. Está con nosotros. Profesor Rico, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Un saludo a toda la audiencia de Caracol. Y bueno, muy atento a las preguntas. Es que dicen, profesor Rico, gracias, que Estados Unidos, lo está contando Sergio Gómez Maceri, el corresponsal de El Tiempo, que Estados Unidos ha suspendido el monitoreo de cultivos de coca en Colombia y que esto es la primera vez que pasa en probablemente décadas, que Washington no va a publicar un reporte anual de esto que siempre era muy esperado, más o menos por junio, y en efecto no llegó. ¿Cómo le parece la decisión? Sí, es suspender una línea de trabajo que tenía, yo hago cuentas, más o menos 35 o 40 años, estamos hablando incluso desde antes del gobierno de Samper, creo que desde finales de los 80, en los cuales la agencia CNC, que es una dependencia de la CIA, hacía un monitoreo por imágenes satelitales de las dinámicas de los cultivos ilícitos. Yo pondría dos elementos para analizar. El primero, esto es parte de una cadena de decisiones. Los Estados Unidos actúa como bloque entre sus diferentes agencias que se centraliza en la Casa Blanca, y esto se suma a la decisión del año pasado de la DEA, que es una agencia que depende del Departamento de Justicia, que suspendió el estudio o lo que se llamaba el proyecto Breakthrough, con el cual se hacía investigación en campo, que se le hacía seguimiento a los cultivos de coca en cuanto a sus dinámicas de producción, de cosechas, de precios, de rendimientos etcétera, y con lo cual podíamos estimar cuánta producción de cocaína estábamos teniendo, qué precios, en qué zonas, qué variedades de coca, etcétera. Y desde el año pasado quedamos a ciegas, porque no tenemos un mecanismo de seguimiento de información frente a eso. A esto se suma ahora que ya no vamos a tener el seguimiento de imágenes satelitales, y pues para el país es lamentable, porque yo acabo de estar en el Catatumbo, precisamente llegué ayer, y lo que veo uno es unas dinámicas muy raras, muy poco explicables, pero pues solamente podemos llegar a conjeturas porque ya no tenemos datos, ya no tenemos información ni seguimiento en terreno. Daniel, quiero plantearle dos cosas para su análisis. Uno es una primera interpretación que hemos dado acá de que ya no es tan prioritario para el gobierno de los Estados Unidos el cultivo y el comercio de cocaína, y por eso se explicaría esta decisión. Y lo segundo es si esta decisión de los Estados Unidos impactará de alguna manera en la realidad de Colombia, en el aumento o no de cultivos y en el aumento o no de precio de la hoja de coca y de la pasta básica de coca. Sí, claramente el interés de los Estados Unidos en su política pública y relaciones exteriores frente a Colombia ha cambiado. Yo creo que el tema de migrantes es cada vez más importante. En materia de política de drogas, pues un país que está teniendo una tasa casi de 100.000 muertos al año por fentanilo, ya su interés por el tema de drogas de origen natural como la coca disminuye, y tienen que responderle a sus ciudadanos y a sus, como dicen ellos, las personas que están sufriendo esta tragedia de manera mucho más activa. Entonces ahí vamos a ver un vuelco. Sin embargo, en el tema presupuestal, uno ve los recursos, la agencia que más ejecuta recursos en materia antinarcóticos se llama INL, que depende del Departamento de Estado. Yo ahí no veo grandes cambios. Yo veo que ellos han mantenido la mayor cantidad de personas, mantienen los presupuestos, han cambiado un poco sus enfoques, pero sigue siendo el tema de política de drogas bastante importante. Entonces, yo diría, son cambios dentro de la estrategia, pero sigue siendo un tema muy importante en la relación de Colombia y Estados Unidos eso. Y en la segunda parte de la pregunta, sin duda, yo creo que lo que estamos viendo, pues nos estamos quedando sin explicaciones, nos estamos quedando sin datos, y se hace mucho más difícil hacer política pública a ciegas, pero lo que estamos viendo es un cambio en el sistema, y es en este momento hay una crisis de precios, el mercado ha caído drásticamente. Ahí tenemos todo tipo de conjeturas. Yo manifestaba aquí en los micrófonos de Caracol que yo veo más es una crisis asociada al exceso de producción, a grandes inventarios, y que eso está deteriorando la demanda de base de coca. Hay otras personas que argumentan otra cosa, pero a lo que quiero llegar es que aquí nos perjudicamos todos, porque también el sistema de monitoreo de Naciones Unidas, que es nuestro plan B, que es CIMSI, tampoco está contando con los recursos, con los tiempos. Ya estamos en julio, la última medición que tuvimos de cultivos de coca fue en diciembre del 2021. Entonces tampoco está respondiendo a las necesidades que tiene un gobierno, un presidente, unos ministros, de tomar decisiones y tomar reacciones, porque estamos teniendo muy pocos datos y muy tardíos.
Como esos datos son tan importantes para Colombia, ¿qué tan difícil es que Colombia misma recoja esos datos o aunque sea los recojan entre los países de la cuenca amazónica en donde se cultiva tanto la coca? No es difícil y Colombia tomó la decisión de que sus datos oficiales son los de Naciones Unidas. Yo creo que ahí Colombia podría replantear su estrategia y un poco abrir el tema, que haya más voces y haya más mediciones. Varias universidades, nosotros en nuestra empresa en Veredata hacemos un monitoreo con imágenes satelitales de minería ilegal. No es muy complicado volver a hacer esto o un monitoreo de cultivos de coca y tener como unas mediciones, así como hacemos para deforestación y otras cosas. No es difícil, es más una decisión de política pública. Las herramientas técnicas hoy con imágenes satelitales, con inteligencia artificial son abundantes, pero sí ha sido una decisión, creo que lo que requiere es una decisión de fondo de si el país quiere o no quiere tener mejores datos, si quiere tener un mejor sistema de monitoreo de seguimiento o no quiere tenerlo. Y a partir de ahí encontramos las soluciones técnicas, porque esto requiere de financiación, de cooperación, y yo le voto algo que es preocupante, y es que el sistema de Naciones Unidas, que yo respaldo y creo que es coherente y es funcional, y es muy importante, también se está quedando desfinanciado. Buena parte de este año no tuvieron convenio, no han tenido recursos, no han tenido horas de vuelo, y por eso hace que estando en julio no tengamos los resultados que normalmente teníamos en marzo o abril todos los años. Este año los vamos a tener tal vez en septiembre. Entonces eso es perjudicial para todos, para quienes hacen política pública, para las comunidades, para los analistas, etcétera, y para la opinión pública, que no sabe lo que está pasando en las zonas rurales con estas dinámicas, porque los cultivos de coca y la violencia asociada a eso no ha disminuido. Es Daniel Rico, investigador, que evidentemente conoce muy bien estos asuntos. Profesor Rico, ¿le entendí bien? ¿Usted estuvo recientemente en el Catatumbo? Sí, ayer estuve por ahí dando una vueltica por el norte de Santander. Bien, y entonces sabemos, lo comentábamos más temprano, que desde, algunos dicen 2021, hay un cambio en la dinámica del mercado de la hoja de coca o del cultivo de uso ilícito. ¿Qué fue lo que usted vio allí? ¿Sigue la misma situación? Campesinos que cultivan, que no pueden vender porque no hay quien la compre, con precios reducidos, con problemas en los fertilizantes. ¿Seguimos en lo mismo? Sí, la dinámica ha cambiado un poco parcialmente, y hay unos síntomas. Igual lo que uno puede hacer en trabajo de campo es muy limitado, hablar con un número, con una muestra muy pequeña, pero esto es una dinámica que viene de tiempo atrás, y es los actores que están ahí, principalmente el ELN, paró la compra de base de coca. Hay varias razones, uno podría explicar las políticas estratégicas, etcétera, pero tiene que ver las consecuencias, y es que esto ha generado una crisis de precios. Y esta crisis de precios hace que la gente, al principio, lo que hizo fue producir base de coca y guardarla. La base de coca se puede guardar mucho tiempo esperando que mejoraran los precios, pero es que ya ni siquiera es una crisis de precios, ya no es que estén comprando barato, sino que definitivamente dejaron de comprar. Algo similar pasó en el Catatumbo, algo similar pasó en el Guaviare. Tal vez la única región donde sigue habiendo un mercado importante de base de coca es Putumayo, y uno tendría que entrar a mirar con muchos más elementos qué es lo que está sucediendo. Yo tengo mi teoría, personalmente creo que lo que pasa es que durante la pandemia y en los años anteriores hemos tenido un boom cocalero sin precedentes en la historia del país o en la región. O sea, un año de producción de hoja de coca en el 2021 o 2022 es equivalente a lo de 4 o 5 años de principios de la década anterior. Entonces, esto hizo que los inventarios acumularan tanto que ya las organizaciones que tienen que sacar coca, pues tienen la base de coca y la cocaína ahí ya acumulada, y lo que están haciendo es quemar inventarios antes que salir a comprar más base de coca. No creo que el mercado se haya debilitado, se haya debilitado. No es que el mundo esté consumiendo menos cocaína, no es que la política de drogas sea más efectiva, no es que los procesos de la paz total hayan cambiado el mercado. Mi lectura es esencialmente un tema de inventarios. Ya, perfecto. Es decir, que se lo iba a preguntar justamente más temprano, comentaba Juan Fraile que tal vez lo que había pasado es que la coca, digamos, por ponerlo en estos términos, la cocaína, pasó de moda. ¿Usted no cree que eso sea el caso, no? No, las cifras nos muestran que realmente el consumo, está cambiando el consumo. Yo creo que sí pasó de moda en algunos países y ha venido siendo sustituida por otros productos, pero el incremento en países asiáticos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Europa, especialmente ahorita en la época de verano en España, las tasas, y lo podemos comparar no a un año, a 2 años, sino a 10 o 20 años, el mercado solamente ha crecido. O sea, la tendencia es de crecimiento. Lo que sí está cambiando es el tipo de consumo en los Estados Unidos. La vinculación entre cocaína y fentanilo sí está generando un impacto directo, porque estamos hablando casi de 100,000 muertes. Entonces, ahí sí hay un cambio, como se dice en inglés, un game changer importante que transforma rutas, que transforma redes, etcétera, etcétera. A mí me ha llamado mucho la atención, y
un poco creo que el tema que aquí en Colombia se le ha apostado mucho a la interdicción marítima. La Armada cada vez tiene no solamente un rol protagónico, sino un rol único en la lucha contra las drogas en Colombia, y es cómo se han empezado a mover las estructuras desde la región pacífica, desde la salida que veíamos por submarino y lanchas rápidas, a retomarse las rutas por vía de aviones y de pistas, que es lo que yo acabo de ver en Venezuela, desde Venezuela hacia Centroamérica y por la costa Caribe hacia República Dominicana y lanchas rápidas. O sea, estamos volviendo un poco a lo que fue la dinámica. Si le tomamos una foto desde la luna a cómo se mueve la cocaína, se vería mucho más parecido a lo que se veía en los años 80 y los 90 que a lo que se veía hace 5 o 10 años atrás. Muy interesante, un problema que en Colombia parece estar todo el tiempo con cambios en las dinámicas, pero repitiéndose, ¿no? Estamos todo el tiempo como hablando de lo mismo, esperando un cambio de estrategia que, entre otras, debería, creo, comenzar por los Estados Unidos, que pues siguen tratando de ensayar en algo, por lo menos a nivel federal, que parece que en todas partes solo ha fracasado. Profesor Rico, de verdad, gracias por atendernos. Buen día. A ustedes, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Caracol.